En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la temática de la teoría sociológica. Estamos hablando sobre los factores que contribuyeron al desarrollo de la sociología. Estamos hablando de la revolución industrial. La revolución industrial, todos sabemos que es un movimiento revolucionario que trajo consigo cambios económicos y sociales que dieron lugar al advenimiento de las sociedades capitalistas. También vemos nosotros que dentro de la revolución industrial se generaron cambios que permitieron el paso de la artesanía a la manufactura, generó las bases de la industria moderna, transformó la vida rural y aceleró los procesos de urbanización debido a la concentración de las industrias. Surgió una nueva burguesía, diríamos, y incrementó el proletariado. Cuando hablamos de proletariado, todos sabemos que la clase social obrera asalariada, a eso se le llama proletariado. Generó cambios negativos como el desempleo, el hacinamiento y la proliferación de enfermedades, entre otras. Durante la revolución industrial se generaron cambios o problemas sociales, diríamos como el desempleo. La máquina vino a sustituir al hombre, generando masas de desempleo que día con día se incrementaron debido a la perfección de las máquinas y a la alta demanda de los productos industrializados. El hacinamiento, estamos hablando de personas que se establecían en viviendas o en cuarterías con espacios reducidos, en las cuales no se gozaba de los servicios básicos, que por lo tanto eso generaba un problema que se llama la proliferación de enfermedades. Ahí tenemos como la migración. La gente empezó a emigrar del campo a la ciudad, pensando que en las ciudades ofrecían mejores oportunidades de trabajo, y esto generó también la delincuencia, la violencia, la prostitución y otros problemas sociales que hoy en día conocemos. También tenemos ahí que cuando hablamos de revolución, estamos hablando de los cambios radicales en la estructura económica, política y social que se generaron debido a la introducción de la maquinaria y la sustitución de las máquinas por la habilidad y la destreza humana de los hombres, ¿verdad? Otro factor que contribuyó también al desarrollo de la sociología es la Revolución Francesa. Todos sabemos que la Revolución Francesa es un movimiento revolucionario que se dio en Francia con propósitos económicos. En ese entonces Francia vivía una situación económica precaria debido a la pérdida gradual de sus mercados y al acaparamiento de los mismos por países europeos, que debido a la alta demanda de materia prima y productos de valor como el oro y la plata y las especies encontradas en América, tenían alta demanda en Europa. Entonces Francia propone una revolución en la cual se sustenta en la Proclamación Universal de los Derechos del Hombre, la igualdad, la libertad y la fraternidad, que consigo traerían la abolición de la esclavitud en América, Asia y África. Y esto le daría como consigo a ellos la ventaja de empezar gradualmente a recuperar sus mercados y a convertirse en uno de los países económicamente más sólidos de Europa en ese entonces. La Revolución Francesa es un movimiento revolucionario. Ya vemos que es una revolución, son cambios radicales en la estructura económica, política y social, y que esto estaba generado por la crisis que vivían las poblaciones de las ciudades y el campo en Francia debido a la situación precaria, a las condiciones de pobreza, marginación, despojo de las tierras, desempleo, violencia y corrupción que vivían en ese entonces. Durante los logros de la Revolución Francesa tenemos que proponían la sustitución del Estado absolutista y monárquico por un Estado liberal y laico.
El Estado absolutista y monárquico estaba fundado en el derecho divino. Se creía que Dios era el que escogía a los gobernantes y al cual era el dador de todos los privilegios que gozaban. Y el Estado liberal laico estaba fundado en los principios de soberanía nacional, o sea, el derecho que tiene la población y la nación. Otro factor que contribuyó al desarrollo de la sociología tenemos ahí, que es el debate entre pensadores iluministas y conservadores. Los pensadores racionales visualizaban una necesidad de crear una ciencia. En este caso, una ciencia que fuera capaz de estudiar los problemas sociales que vivían las sociedades humanas de la misma forma que se estudian las ciencias naturales. Todos sabemos que las sociedades viven y han vivido a través de la historia una serie de problemas sociales generados por el hombre. Los problemas sociales generados por el hombre se dan por las diferencias individuales, por la ambición al poder y a la riqueza y al control de territorios. Y esto genera unos problemas que el único generador de los mismos es el ser humano, debido a la desigualdad social y a las diferencias individuales que existen dentro de la especie humana. Los conservadores, pues toda la palabra lo dice, ellos siempre quieren mantener el status quo. Ellos no aceptan cambios porque se sienten muy cómodos gozando de los servicios y de los beneficios que les otorga el poder. En cambio, si hablamos de iluministas, se les llamaban iluministas a las personas que gozaban de conocimientos, a las personas sabias, que se les llamaban en ese entonces, a las personas que tenían ideas de libertad, ideas de transformación, ideas en los cambios, especialmente los beneficios de las masas sociales. Y el cuarto factor fue el desarrollo de las ciencias naturales. La sociología es una ciencia social que surge, dijimos anteriormente, de la filosofía, que es la ciencia madre de todas las ciencias, cuando pierde el carácter enciclopédico en el siglo XVIII y deja de ser una ciencia universal. Las ciencias naturales fueron el modelo o la imagen a la semejanza a la que se crea la sociología. Inicialmente, pues se creía que la sociología era una ciencia social y que los métodos utilizados por las ciencias naturales podrían ser utilizados de la misma forma y bajo los mismos parámetros de investigación los problemas sociales. Por eso Saint-Simon le llama fisiología social. Y también por esa misma razón, Augusto Comte, cuando creó la palabra sociología y que la publicó en su libro Curso de la Filosofía Positiva en 1838, le llama física social. Todos sabemos que la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento interno, y la física todos sabemos que es la que estudia los elementos que componen un cuerpo. Entonces, por eso se le llamó ciencia natural. Pero si nosotros vemos, no podemos utilizar la misma metodología para estudiar las ciencias, los problemas sociales, al igual que las ciencias naturales. No podemos crear una guerra y hacer un experimento en el laboratorio, ¿verdad? No podemos hacer un experimento de pobreza, porque los problemas sociales tardan miles de años en formarse, y en vez de reducirse se van incrementando o reproduciendo o heredando a nuestras generaciones posteriores. Aquí tenemos los fundadores de la sociología. Todos sabemos que históricamente el padre de la sociología es Augusto Comte. Históricamente, ¿verdad? Esa es la palabra clave. A través de la historia fue el primero fue el primero en estudiar los problemas sociales, fue el primero en interesarse sobre las relaciones e interrelaciones de las sociedades humanas, y fue el primero que utilizó la palabra sociología y la publicó en su libro Curso de la Filosofía Positiva. Aunque hay otros sociólogos que se atribuyen la creación de la sociología, ellos se la atribuyen, como Henry Saint-Simon y Emilio Durkheim. En la actualidad se les consideran padres de la sociología a Augusto Comte y a Saint-Simon.
La sociología se desarrolló gracias al aporte de grandes pensadores y al interés por estudiar los problemas sociales o el comportamiento de las sociedades humanas como Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. Además, hay otros sociólogos que en la Edad Moderna han contribuido con sus grandes aportes por el estudio de los cambios de las sociedades, de su origen, desarrollo, esplendor y desaparecimiento sobre las mismas. Estamos hablando de Vilfredo Pareto, George Simmel y Carlos Mane. Y Max Weber se les conoce hoy en día como los sociólogos clásicos. Todos sabemos que al hablar de clásicos estamos hablando de que ellos fueron los que más aportes han dado. Son los que mayores han contribuido al desarrollo de la sociología al construir teorías que ayudan a comprender la realidad social. Estamos hablando de los problemas sociales que se dan dentro de las sociedades mismas. Ahí tenemos las aportaciones de los sociólogos clásicos como Emilio Durkheim, que es el que definió el carácter científico de la sociología. Desarrolló un estudio, un estudio metodológico de los fenómenos sociales. Todos sabemos que los problemas sociales tienen una causa, al igual que todas las cosas, sucesos, hechos o fenómenos tienen una causa. La pobreza tiene la causa y radica, diríamos, en la aparición de la propiedad privada. Ahí surgen las clases sociales, la desigualdad social. El analfabetismo todos sabemos que tiene una causa y la causa del analfabetismo es desde que se dio la invención de la escritura. Unos aprenden y otros no aprenden. Entonces, cuando nos dejamos o nos aislamos o nos excluimos de un proceso de desarrollo o de un conocimiento o un aprendizaje o de un proceso de formación, entonces eso genera un problema al individuo, a la sociedad y a la humanidad. Carlos Marx asegura que es otro de los sociólogos que ha dado grandes aportes y asegura que la causa fundamental de los problemas sociales, la causa fundamental de los cambios sociales, de los problemas sociales, son los seres humanos y que para desarrollarlos y que para las sociedades se desarrollan, se deben organizar. Deben organizarse, diríamos, en los procesos de producción, deben de estar organizados los productores, los trabajadores, los obreros, las personas, los individuos y las actividades, porque vemos nosotros que a raíz de eso surgen nuevas clases sociales, nuevos grupos sociales, y también dice que los conflictos de las clases constituyen la fuerza motriz. Los cambios solamente se pueden dar si existen conflictos entre las clases. El rico quiere ser más rico y el pobre pues tiene que luchar por dejar de ser pobre para lograr una equidad o una menos marcada diferencia entre el que tiene y el que no tiene. ¿Por qué? Porque el que tiene siempre dominará al que tiene, el que sabe dominará al que no sabe. Y eso es un proceso que se ha dado. Desarrolló el método dialéctico, que todos sabemos que este método consiste en el uso de la razón, en razonar, en comparar, en describir y en buscar las causas fundamentales por las cuales se hacen o surgen las cosas. Ahí tenemos que también es el fundador del sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista es un sistema económico en el que consiste en la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Con el fin de obtener beneficios económicos a favor de quienes promueven los modelos o sistemas económicos que sean implementados en los países a través de los sistemas de gobierno. Max Weber en sus obras combina o hace reflexiones sobre la economía, el derecho, o sea la ley, la filosofía, que es el uso de la razón y el pensamiento del hombre, la historia, que son los sucesos, y la sociología, que son las relaciones o interrelaciones que se establecen dentro de las sociedades. Para Max Weber sostiene que el objeto de estudio de la sociología es la acción social. Acción social se refiere a todas las actividades que realiza el hombre en beneficio de los demás. Con el propósito de la obtención del desarrollo de las sociedades humanas o del desarrollo individual. Su enfoque se le conoce como interpretativo y comprensivo. Aportes de los sociólogos modernos: tenemos a Pareto, que afirma que existe un proceso cíclico que lleva a la sustitución y circulación de las élites
Todos sabemos que son las élites, las clases dominantes. En Honduras hay 10 familias que controlan, diríamos, la economía, la política, la religión, las clases, que definen las clases en Honduras, ¿verdad? Y las masas, pues todos sabemos que es el pueblo, ¿verdad? El que tiene que pagar impuestos, el que lo utilizan para los procesos eleccionarios, el que en nombre de él piden